Bueno, ya tenemos las 3:35, entonces vamos a dar inicio al tema de capacitación para el día de hoy y si alguien más se vincula, pues vamos dándole el ingreso. Recordar que en el chat ya están montados el link para que resuelvan el quiz referente a la capacitación y hay un quiz adicional para que ustedes como empresa, ¿sí? Evalúen tanto el tema de capacitación como el capacitador y todo esto en pro pues, de buscar mejorar siempre la información y la forma en que se le brinda la información a todos ustedes, ¿de acuerdo? Listo, entonces el tema que nos trae a relación el día de hoy es investigación en incidentes y accidentes de trabajo. Por lo general, esta capacitación suele ser muy específica pues, para el personal de seguridad en el trabajo, miembros del COPAS. Sin embargo, pues es una capacitación que se puede dar a todos los trabajadores porque pues no está de más, ¿sí? Siempre tener en cuenta todo ese tipo de conceptos, todo ese tipo de análisis, todo ese tipo de información que puede servir para la vida laboral. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta, un momento, y aquí vamos a tener en cuenta, son, son 10 aspectos que vamos a tener aquí en cuenta. Entonces, el primero de ellos es conformar el equipo investigador. Para conformar este equipo investigador se debe tener en cuenta las siguientes partes y van a ser los involucrados en el tema, hablando desde el profesional o el responsable de seguridad en el trabajo, el trabajador que haya sido, que esté envuelto pues, en el tema de accidente de trabajo, ¿sí? El jefe directo, participación del COPAS, puede ir uno o dos miembros, el hecho es que ellos estén ahí presentes en esa investigación. También en esta investigación, si hay testigos, pues de una u otra manera deben involucrarse. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que específicamente el equipo investigador va a estar conformado por las 4 primeras personas que nombré. Seguridad en el trabajo, COPAS, jefe directo y trabajador o trabajadores en el caso de que sean varios. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo durante los 15 días siguientes a la ocurrencia. Entonces, aquí debemos tener muy en cuenta que, y antes de que se me pase, vamos a separar aquí dos pequeños términos porque una cosa es el reporte del accidente y otra cosa pues es la investigación. El reporte del accidente debe hacerse mínimo dentro de los 2 primeros días. eh, si el accidente ocurrió hoy, o sea, digamos un ejemplo, ocurrió hoy a las 3 de la tarde, entonces mañana a las 3 de la tarde entra el primer día y pasado mañana a las 3 de la tarde será el siguiente día. Pero la idea es que esto pues lo reportemos lo más pronto posible. En muchos de los casos se ve que cuando no se reporta este accidente de manera inmediata, al trabajador le ponen muchos pelos para atenderlo porque no está en sistema, sí, como que se pegan de este tipo de cosas, entonces no atienden al trabajador, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo de la manera más pronta posible. Ya con el tema de la investigación del accidente, tenemos 15 días calendario, ¿sí? Ahí no son días hábiles que de pronto los que trabajamos de lunes a viernes, entonces lo tomamos de esa manera, no. En este caso, deben ser 15 días calendarios, ¿sí? 15 días corridos. Eso es lo que tenemos nosotros para reunir el equipo investigador y hacer la investigación referente, bien sea incidente o bien sea accidente de trabajo. Adoptar una metodología y una forma para investigar los accidentes e incidentes de trabajo. Siempre se sugiere que adoptemos el formato de la ARL que tengamos cada uno de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ve que la empresa pues monta su propio formato y es de muy parecer que de pronto les parezca que esto va, que esto no va, omiten cosas dentro de los formatos que se implementan y suelen haber ciertas de pronto anomalías y la ARL se puede pegar de esto cuando hacemos cuando reportamos o cuando generamos entregamos la investigación, porque hay ciertos momentos en las que esas investigaciones deben ser entregadas a la ARL y al Ministerio de Trabajo, por eso ya pues lo vemos un poquito más adelante. Entonces, es mejor adoptar esos formatos mismos de la ARL
Y con eso, pues digamos que, así como dicen, la rueda ya está inventada, entonces no tenemos que inventar absolutamente nada, nos guiamos de ese mismo formato, ese formato trae sus propias instrucciones por lo general, y así paso a paso lo podemos ir diligenciando. Registrar en el formato de investigación en forma veraz y objetiva toda la información que se conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. En estos casos es mejor ser muy específico, ir muy al detalle, ser muy minucioso, escudriñar lo que más podamos, porque cualquier información que nos falte, ¿sí? Puede que cambie el curso de la investigación, ¿sí? Entonces, es necesario por eso se necesita un equipo investigador, ¿cierto? Porque pues la idea es que veamos todos desde diferentes puntos de vista, que no sea una sola persona la que vea, porque de una u otra manera puede ser muy subjetivo a esa sola persona, mientras que son varios puntos de vista, se puede repartir ese grupo en diferentes zonas, ¿sí? Para que analicemos el incidente o el accidente de trabajo de diferentes maneras. Vuelvo y le repito, la idea es que eh, escudriñemos mucho en el tema, verifiquemos todo lo que podamos conforme al accidente, el lugar, el área, los sucesos, los hechos, todo, ¿cierto? Implementar las medidas y acciones correctivas que se recomienden. Aquí hay que tener pues muy en cuenta cuando se habla de implementar medidas y acciones correctivas, que estas pues de una u otra manera tienen que ser pues muy palpables, deben ser fáciles de medir, ¿sí? No podemos ponernos de pronto metas o implementar medidas demasiado altas que de pronto generen una inversión extra a la empresa, ¿cierto? Y que de pronto, digamos, va a ser para un solo proceso, ¿sí? O no sé, va a estar involucrado un solo trabajador. Sí, o sea, hay que medir muchas cosas, hay que analizar mucho para no ponernos metas tan altas y que después ahí sí nos echemos nosotros mismos la soga al cuello, ¿cierto? Tenemos que ser muy objetivos con lo que vayamos a sugerir, con las medidas que vayamos a implementar para no, pues, no salirnos del corriente de la organización. Proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación. En este caso, pues, en teoría, siempre las empresas deben contar con un presupuesto en seguridad y salud en el trabajo. De ese presupuesto salen ciertas cositas, ¿sí? Digamos, cómo suelo hacerlo yo, por lo menos en esos presupuestos, suelo dejar una parte de otras, ¿sí? Y se le suministra un valor a eso en dado caso de que cuando ocurra pues algún tipo de accidente, ¿sí? Y se necesite hacer alguna inversión, sea mediana, sea pequeña, sea grande, pues digamos que podemos echar mano de esa pequeña provisión que en teoría se hace ahí. De otros tipos de recursos, pues obviamente necesitaremos papelería, necesitaremos un equipo donde registraremos el formato, papel, lápiz, un espacio disponible para que ese comité, ese grupo investigador se reúna, ¿sí? Entonces, no lo vemos solo desde la parte monetaria, tener que invertir y meter, sino todo lo que engloba esa investigación, ¿cierto? Por eso vuelvo y lo repito, el tema de crear un espacio, otorgar un equipo, otorgar papel para imprimir, para todo lo que hay que hacer, entonces eso debe estar dentro de ahí. Para implementar las medidas correctivas que resulten en la investigación, igual lo que les comentaba en el punto anterior, vienen muy ligados de estos dos puntos, cuando se quieran implementar esas medidas correctivas y se necesite pues de ciertos recursos, pues hay que mirar qué tenemos a la mano, ¿cierto? Podemos, no sé, tener algún material en bodega, puede ser un ejemplo de que podamos utilizar para hacer ciertas cosas que necesitemos para mitigar ese accidente, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que les voy a dar un ejemplo, de pronto, no sé, el ejemplo que di en la capacitación de la mañana. Un trabajador que utiliza una caneca de pintura para subirse y ganar altura, se accidenta por estar subido en esa caneca, entonces, no sé, en bodega tenemos un material que nos sobra, que no se está utilizando, o que de pronto son retazos, ¿sí? Y que con esos retazos de pronto de madera, de metal, ¿sí? De varillas que quedan ahí, se puede hacer de pronto, no, decidimos que con ese material podemos implementar tal vez unas pequeñas escaleras que sean mucho más estables para que los trabajadores desarrollen los trabajos que tengan que hacer en altura, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, digamos, a eso es lo que tenemos que revisar cuando hablamos de, pues, también de los recursos y de las medidas correctivas que vamos a implementar.
Implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación realizada. Entonces se debe tener en cuenta que posterior a cada capacitación, a cada investigación de accidente, perdón, pues esas recomendaciones deben llevar un seguimiento, ¿sí? Una ejecución. Debemos verificar si en efecto se están cumpliendo o no. Porque una cosa es que nosotros hayamos sugerido la utilización de ese material, volvemos al mismo ejemplo, la utilización de ese material y la otra es que de pronto se hayan construido las escaleras o no se hayan construido, o que se estén, o que se hayan construido, pero los tengan, no sé, almacenadas, o estén construidas, pero no las estén utilizando por alguna razón, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que verificarlo. ¿Cuál es el registro de esto? El registro fotográfico, ¿cierto? El acta donde, de pronto de capacitación, donde se diga, donde se indique que a partir de la fecha, estos van a ser los insumos sobre los cuales nosotros vamos a otorgar a los trabajadores para que realicen la actividad X, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte de ese registro, ese seguimiento que debemos hacerle a lo que nosotros deseemos implementar. Establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Entonces, pues igual aquí nosotros en general, por lo menos desde el área de seguridad del trabajo, tenemos ciertos indicadores, por lo menos de estructura, proceso y resultado, y dentro de esos indicadores nosotros de una u otra manera medimos esta parte, ¿cierto? ¿Cuántos accidentes hubieron? El tiempo que hubo, las acciones correctivas y preventivas que se implementaron, ¿sí? Y antes de eso, que se propusieron, porque se mide en dos partes, ¿cierto? Lo que se indicó que se debía hacer y lo que realmente se ejecutó. Ya sin embargo, si la empresa quiere montar algún otro indicador mucho más específico, pues se puede hacer, no está de más. El hecho es eh, tener muy en cuenta que las indicaciones que demos nosotros desde ese grupo investigador, ¿sí? Eso que nosotros propongamos debe ser medible, ¿sí? No debe desfasarse porque pues nos podemos echar la soga al cuello. Remitir a la ARL los informes de investigación de accidentes de trabajo firmados por el representante legal. Y debemos tener muy en cuenta que esos informes de investigación de accidentes de trabajo, por lo general, eh, se hacen cuando son accidentes graves, ¿cierto? Hay que tener muy presente eso, ¿cierto? Porque una cosa es el reporte que nosotros hacemos, otra cosa pues es la investigación que se hace, igual el incidente es leve o sea grave o sea mortal, pues igual se tiene que hacer la respectiva investigación hasta con los incidentes de trabajo, ¿sí? Sin embargo, eh, el tema de remitir esa investigación de esos accidentes hoy en día se hace con los accidentes graves y mortales. Además de eso, también la ley hoy en día nos exige que eso también debemos reportárselo, tanto al Ministerio de Salud y Protección Social como a la EPS. ¿Sí? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta, igual hay que tener en cuenta dos puntos ahí. Cuando se genera el accidente de trabajo, tenemos 2 días para reportarlo, ¿cierto? A la ARL. Asimismo, tenemos 3 días hábiles para radicar, ¿sí? Una carta con el suceso y estoy firmado por el representante legal a la ARL, a la EPS y al Ministerio de Salud y Protección Social. Posterior a eso, pues tenemos la investigación del accidente igual, tenemos esos 15 días hábiles y dentro de esos 15 días hábiles también debemos hacer la erradicación de la investigación de los pertinentes accidentes cuando son mortales o graves, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos muy presente ahí, porque a veces suele que esto se nos puede pasar y el hecho es que no se nos puede olvidar, porque podemos ya entrar en ciertas sanciones de carácter monetario y legal, pues también donde se puede ver muy involucrada la empresa. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados. Hay que tener en cuenta que todos estos registros deben guardarse porque en dado caso, pues que Dios no quiera hacer un accidente pues grave, si el trabajador, no sé, de pronto no puede volver a trabajar o sea mortal, pues vamos a recibir visitas pues tanto de la ARL como del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, perdón. Entonces, una vez ellos vengan a visitarnos, pues nosotros debemos tener evidencia de todo lo que se haya hecho antes y después del accidente de trabajo. Entonces, por eso es que se debe mantener este archivo. Igual en la resolución 1072 nos indican que este tipo de documentos
pues deben estar disponibles en el momento en que nos llegue una visita. Esto para ser revisados por entes externos, como la ARL o el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasó, Carmen? Ahí. Buenos días, don José William. Buenas tardes, ¿cómo está, don José William? Bien, sí, señor. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien. ¿Le gustaría colaborarme, por favor, con el tema de la lectura de accidente de trabajo? ¿Con la qué? Con la lectura, por favor, de lo que Ok. es accidente de trabajo. Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562 del 2012 será, artículo 3. Sí, señor, don José William. Ok. Entonces, aquí tenemos muy en cuenta, muchas gracias, don William, por su participación. Aquí Okay. debemos tener muy en cuenta que anteriormente la resolución 1295 no nos hablaba de la parte psiquiátrica, nos hablaba del resto así tal cual como lo vemos ahí, pero esa parte psiquiátrica no se tenía. Hoy en día, porque se toca esa parte psiquiátrica, porque se han visto demasiados casos en los que el trabajador llega a sufrir alguna afección emocional, ¿cierto? Después de que sufren estos eh, accidentes de trabajo y de una u otra manera se afecta, pueden haber problemas familiares, sí, ese tipo de cosas que engloban al trabajador de pronto porque tal vez no pueda volver a trabajar, no sé, en 6 meses, 7 meses. Entonces, por eso se toca hoy en día esa parte. Hay muchos casos en los que se han visto trabajadores que de pronto no pueden volver a trabajar por el tema del accidente, entran en depresión, hay intentos de suicidio, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día, en la ley 1562 del 2012, si vemos ya más o menos, son 8 años más o menos desde que salió esta, y pues hoy en día se mantiene muy, muy vigente esa parte. Y hablando con el tema de enfermedad laboral, hablando con el tema de enfermedad laboral, es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Qué pena, ahí es un problemita y algo de, no sé, algo de internet y me sacó un momento. Me gustaría preguntarle de pronto a Omar Leonardo Espinosa. Buenas tardes, don Omar, ¿cómo estás? Bien, cuéntame. Teniendo en cuenta esta definición de enfermedad laboral, ¿qué entiendes tú? O sea, ¿cómo lo podrías relacionar tú hoy en día con tu medio ambiente de trabajo? Pues sería por las acciones que hacemos en el trabajo, como manipular teclados y labores repetitivas con las manos que se puede sufrir lo del túnel del carpo, ¿no? Muy bien, muy bien, don Omar, muchas gracias. Entonces, para traer a colación el ejemplo que nos da don Omar, eso lo podemos ligar con la parte donde dice el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Como es un trabajo de escritorio, ¿cierto? De oficina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles entre sus funciones, digamos que a manera muy, 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 muy coloquial, está el tema de digitar, ¿cierto? ¿Qué trae ese tema de digitación? Pues en algunos casos el tema de la enfermedad del túnel de carpio, ¿sí? De pronto porque no sé, no tengo un espacio amplio de trabajo o al contrario, espacios muy amplios y de pronto el trabajador se arma a sus anchas y no adopta posturas correctas, ¿sí? Una postura biomecánica correcta, entonces hay que tenerlo en cuenta. La exposición a factores de riesgos inherentes hacemos, digamos, desde mi punto de mi conocimiento, yo siempre digo que toda empresa nace con un riesgo inherente, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, las empresas administrativas, su riesgo inherente, el más asociado siempre es el riesgo biomecánico, porque sus trabajadores están todo el tiempo sentados,
todo el tiempo están utilizando el computador, ¿sí? Digamos, de pronto ya cambiemos de ejemplo y montemos una empresa de producción. Entonces, digamos, el riesgo inherente a esa empresa de producción, ¿cuál será? El ruido que generen las máquinas, ¿cierto? Entonces, digamos, siempre hay que tener eso muy presente. Por eso la descripción aquí pues es muy clara y quería dar esos dos ejemplos para que los tengamos muy en cuenta. Aspectos a tener en cuenta. Si el accidente es grave o mortal, el equipo investigador debe participar un profesional en seguridad del trabajo con licencia vigente. Aquí hay que tener en cuenta que cuando son accidentes pronto leves, ¿sí? Puede participar un tecnólogo con licencia, ¿sí? Con 2 años de experiencia y no necesita tener el profesional, pues porque el accidente no es grave o mortal, pero hay que tener siempre el tema muy claro. Cuando es un accidente grave o mortal, se necesita un profesional con licencia vigente que esté certificado. Tengamos en cuenta eso. También hay que tener muy en cuenta que aunque de pronto el profesional ya tenga su licencia, pero de pronto se pudo haber graduado hace un mes, pues también hay que evaluar si tiene las competencias necesarias para que realice una investigación de este tipo. Sí hay que tener en cuenta pues, que un accidente de grado mortal tiene muchas consecuencias y no se puede tomar o identificar alguna parte erróneamente porque pues, eso nos puede costar a nosotros, ¿de acuerdo? Se debe remitir, como lo comentaba anteriormente, se debe remitir a la ARL la investigación de accidentes de trabajo, ¿cierto? Anteriormente la misma ARL era quien reportaba esto al Ministerio de Trabajo. Hoy en día lo deben hacer las propias empresas. Sin embargo, pues la ARL también sigue con su compromiso igual de reportar ese tipo de accidentes. Sin embargo, lo que les comentaba, nosotros, cuando son accidentes graves o mortales, debemos reportar eso, bien sea a la EPS, a la ARL y al Ministerio de Trabajo, a las 3 entidades. Cuando el accidente de trabajo es mortal, la ARL reporta al Ministerio de Trabajo, se considera accidente grave, entonces para que lo tengamos muy en cuenta el que trae como consecuencias amputación o fracturas de huesos largos. Aquí hablamos de tibia, peroné, fémur, radio, cúbito, ¿sí? Que son los huesos más largos del cuerpo. Trauma craneoencefálico, entonces tengamos en cuenta, tenemos un pequeño ejemplo, pero la persona se cae hacia atrás, se pega en la cabeza y puede que solo sea, digamos que lo remitimos a la ARL, ¿cierto? Y en el concepto médico diga que solo fue superficial y que fue a nivel de piel, ¿sí? A nivel de piel en la cabeza, pero si el concepto cambia, ¿sí? Por más de pronto leve que haya sido, de pronto que el accidente no se haya visto tan catastrófico, por decirlo así, pero si en el reporte dice que hubo cráneoencefálico, bien sea, puede ser leve, moderado o alto, de inmediato, pues hay que hacer ese reporte. Quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, que hablamos de amputación, aplastamiento, laceraciones severas, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula ósea, lesiones oculares que comprometan la agudeza visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. En estos dos puntos hay que separarlo muy aparte de lo que es la enfermedad laboral. Cuando son enfermedades laborales, de pronto, en efecto, comprometen la agudeza visual o la capacidad auditiva. Sí, es muy aparte. Diferente de pronto con el tema ya de accidente de trabajo como tal y que estos dos órganos se vean afectados porque pues ya es un tema muy aparte, muy diferente, porque pues es algo que se da de momento, ¿sí? No es algo que transcurre en el tiempo, sino se da de momento y causa ese tipo de perjuicios en el trabajador. Identificar las causas, los hechos y situaciones que han generado e implementen las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar la recurrencia. El objetivo de una investigación nunca va a ser buscar culpables, ¿sí? Decir que este fulanito se accidentó por culpa del mismo o por culpa de lo que utilizó. No, la idea aquí es siempre buscar eh, el por qué sucedió el accidente, el por qué de los hechos, el por qué utilizó eso, por qué no utilizó esto otro, por qué estaba haciendo esa actividad, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas mirándolas desde ese concepto, ¿sí? Desde ese aspecto.
no de buscar culpables, sino de buscar las posibles falencias que pudieron haber causado el accidente de trabajo. Etapas principales de una investigación, entonces vamos a tener en cuenta estas siete actividades, igual que las vamos a desglosar una por una: controlar la situación y atender a los accidentados, recopilar datos y hechos, analizar los datos y determinar el conjunto de causas, proponer medidas preventivas y correctivas, ejecutar los planes de acción propuestos, verificar la efectividad de los planes implementados y estandarizar y divulgar la información a todos los interesados. Entonces vamos aquí a desglosar una por una para tener muy en cuenta qué es lo que vamos a realizar en esta investigación de accidente. Controlar la situación y atender los accidentes. Reaccionar de forma rápida, ordenada y mantenida, siempre manteniendo la calma. Entonces aquí debemos tener muy presente que los primeros que van a reaccionar deben ser los brigadistas, los de primeros auxilios, en dado caso de que sea pronto algún tema con fuego, si o alguna emergencia de ese tipo, de explosiones, incendios, pues activar a la brigada de contraincendios y obviamente la brigada de evacuación. Hay que tener en cuenta que los primeros que van a entrar, como ya lo indiqué, serán los brigadistas de primeros auxilios y como una barrera van a estar los brigadistas de evacuación, teniendo en cuenta que a nosotros ellos nos van a servir bastante, ¿sí? A pesar de que ellos también tienen toda la formación que tiene el brigadista de primeros auxilios para hacer de barrera y evitar que lleguen otras personas al evento, ¿sí? Cuando decimos que debemos mantener ordenado y mantenerlo todo en calma, es porque sencillamente hay personas que de pronto no miden sus acciones, no miden sus palabras y pueden hacer comentarios extraños o demás que puedan afectar aún más al trabajador que está en esta condición de accidentado. Yo les voy a dar de pronto un ejemplo de una vivencia muy real que me pasó a mí. Yo trabajaba en una mina, sí, de agregados. Se nos accidentó un trabajador, hizo un acto inseguro, ¿cierto? El hecho es que el trabajador pues, tuvo una lesión en su pierna y pues nosotros tratamos de controlar la situación, lo trasladamos a un punto un poco más fácil para que viniera una ambulancia y de repente pues uno de esos trabajadores llegó e hizo un comentario pues también con la grosería y también de una manera alterada diciendo que el trabajador se le había vuelto M la pierna. Entonces uno, venga, o sea, caballero, ¿usted cómo se le ocurre decir eso en voz alta delante del trabajador? El trabajador ya estaba calmado. Después de que escuchó eso, pues el trabajador se alteró, dijo, ¿cómo así? ¿Qué pasó con mi pierna? Sí, o sea, entró en un estado de shock terrible, ¿sí? Y pues a causa de eso, pues también se nos desmaya el compañero. Entonces, por eso es que nosotros debemos tratar de siempre mantener un orden, ¿sí? Parametrizar siempre ese procedimiento que vamos a realizar nosotros cuando nos sucede una situación de este índole, ¿cierto? Por eso, pues el punto es muy específico y es controlar la situación y atender a los accidentados. Recopilar datos y hechos. Entonces aquí tenemos 4 puntos: personas, condiciones, ubicación y documentos. Cuando hablamos de personas, pues básicamente hablamos aquí del trabajador como tal, ¿cierto? De mirar qué podemos indagar de él, que él mismo por sus propias palabras nos diga qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo, en qué momento. Si el trabajador está en condiciones, muchas veces pues lo primordial sería que él mismo redactara con su puño y letra, ¿sí? Porque a nosotros pues, nos queda mucha mayor evidencia haciéndolo desde ese punto. Si no, otro de los métodos que nosotros utilizamos, o en mi caso, es grabar al trabajador, ¿cierto? Para que nos relate y pues con esa información tenemos, obviamente hay que solicitarle pues un permiso al trabajador, ¿sí? De que por favor nos deje grabarlo mientras él nos da su relato. Si en ese caso pues el trabajador digamos está inconsciente y no podemos obtener información de él, hay que verificar si hubieron testigos, personas que hayan presenciado el evento para mirar qué podemos obtener de ellos. Las condiciones, cuando hablamos de las condiciones, pues hablamos de los espacios donde estuvo el trabajador, ahí hablamos de pronto, hablemos de la condición ambiental, ¿sí? O de pronto del clima, más bien, hablemoslo en estos términos, del clima, que de pronto esté lloviendo o que haya hecho mucho calor o mucho frío y que el trabajador haya desarrollado sus trabajos, esté desarrollando su trabajo en esas condiciones.
También hay que mirar pues la condición del trabajador, de pronto alguien nos diga, no, es que él venía hoy como triste o venía de mal genio, ¿sí? También hay que mirar las condiciones del lugar donde estaba realizando el trabajo, ¿sí? Porque es un terreno inestable, un terreno resbaloso, la condición de las herramientas que estaba utilizando, de pronto no es que ese taladro estaba como fallando, ¿sí? O esa herramienta del cabo, ese martillo estaba roto, ¿sí? Hay que mirar todas esas condiciones en todos esos aspectos. La ubicación, pues obviamente eso también entra dentro de las condiciones, ¿sí? Del área de trabajo. De pronto el trabajador puede que esté muy alejado de una zona donde donde debía realizarse el trabajo, ¿sí? La ubicación también propia del cuerpo del trabajador de pronto no era la correcta, ¿sí? Que alguien lo haya visto que de pronto, no sé, haya sobresalido de alguna ventana o esté a medio cuerpo, ¿sí? Todas esas condiciones deben revisarse. Cuando hablamos de documentos, pues aquí hablamos de procedimientos de trabajo, permisos de trabajo, listas de chequeo, listas de seguridad, verificación de herramientas, todo ese tipo de papeleo que nosotros podemos llegar a tener para verificar esos hechos. De pronto les doy un ejemplo, que el trabajador la semana pasada haya dicho que, no sé, que el trabajador le haya fallado por alguna razón. Sí, reportó eso, pero pues de una u otra manera de pronto no supo si lo arreglaron o no lo arreglaron y pues lo volvió a utilizar, ¿sí? Y pues sucedió el acontecimiento. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, esa parte documental hay que tenerla muy bien guardada, ¿sí? En dado caso de que la que lleguemos a solicitarlos, también hay que evidenciar esa documentación, de pronto todo eso que se haya creado haya sido socializada al trabajador, que esté por escrito, que de pronto, mira, al trabajador se le dio esta capacitación o esta charla de seguridad en el manejo de este equipo, en el manejo de esta herramienta, se le dio a conocer este procedimiento, entonces todo eso hay que tenerlo presente. Entrevistar al accidentado, testigos y jefes de área, como lo estábamos separando hace un momento, entonces generar confianza al entrevistado, en lo posible entrevistarlo en el lugar del accidente, pues desde que sea posible, igualmente hay que hacerlo con los testigos. El tema también es tratar de hacerlo por separado, teniendo en cuenta que de pronto pasa mucho que de pronto los reúne uno para, valga la redundancia, ¿sí? Para hacer el tema de la investigación y de pronto se cubren entre compañeros, de pronto no, si nosotros decimos esto van a echar a su planito, o si decimos nosotros algo de más, nos van a despedir a nosotros, entonces la gracia sí es cogerlos por separado para que se evite ese tema de la camaradería, ¿cierto? Y podamos llegar a concluir los verdaderos hechos del accidente. Realizar preguntas abiertas, no conducentes. Cuando hablamos de conducentes, pues hacemos referencia a que nosotros no podemos hacer preguntas que de una u otra manera lleguen al resultado que nosotros queremos. Entonces, no sé, un ejemplo, yo digo que quiero que ellos me digan que el trabajador se cayó. Y entonces, de pronto, dentro de mi pregunta, yo les digo, bueno, si el trabajador estaba haciendo ese trabajo, ¿por qué utilizó esa caneca para caerse? ¿Sí? Un ejemplo puede ser eso. No influenciar el testimonio de los entrevistados, igualmente, pues la idea es que esto sea se haga de manera pues muy personal, ¿sí? Y que se trate con la verdad, ¿cierto? Porque no, pues no podemos tapar este tipo de información, ¿sí? La idea es que se averigüe la verdad de los hechos. Repetir el relato del entrevistado. Esto, digamos, que se debía hacer teniendo en cuenta que de pronto en el momento, sí, como hicimos la investigación ese mismo día ahí frente al accidentado o el mismo accidentado, de pronto puede que ese día tenga confusiones y diga cosas que de pronto se le olviden algunas cosas o diga cosas que de pronto tal vez no sean muy fáciles de entender. Sí, ya cuando el trabajador esté pues mucho más calmado, mucho más tranquilo, 1 o 2 días después, igual tenemos en cuenta que tenemos 15 días para hacer la investigación, entonces 2 o 3 días después podemos volver a tomar estos datos para que el trabajador pues, ya en más calma y más tranquilo, y lo mismo los testigos, pues nos den un relato un poco más pausado y que de pronto sea un poco más claro. Terminar cada entrevista en forma positiva, pues hay que tener en cuenta aquí pues, que hay que tener mucho tacto con los trabajadores,
¿sí? No hacer, no hostigarlos, ¿sí? No darles a entender que pronto eso sucedió por culpa de ellos, sino tratarlos de una manera muy amena, que estamos trabajando en pro de ayudarlos a ellos para que este acto que haya sucedido en su determinado momento no vaya a volver a suceder. Identificar condiciones de seguridad que pudieran contribuir a la ocurrencia del incidente. Entonces, como les nombré anteriormente, verificamos el tema de instalaciones, máquinas o herramientas, ayudas mecánicas, condiciones ambientales, iluminación, presencia de gases, vapores, ruido, materias primas, materiales, elementos y equipos de protección. Entonces, igual aquí tenemos en cuenta dentro de las instalaciones, ¿sí? Hablamos ahí de espacios locativos, como les nombraba en su anterior momento, puede que sea un terreno inestable, puede que sea resbaloso, ¿sí? Cuando hablamos de máquinas y herramientas, pues verificar el estado de las mismas, que se estén utilizando en buen estado, las ayudas mecánicas que se tengan. Cuando hablamos también aquí del tema de las condiciones ambientales, también, como les sugería, debemos también verificar las condiciones del trabajador, ¿cierto? Porque pues uno no todos los días viene con el mismo ánimo, ¿cierto? Entonces, esto también hay que revisar esto también con los compañeros. Las materias primas y los materiales a utilizar, puede que no estén puede que estén en mal estado y se utilicen de esta manera. Entonces, como les digo, siempre, como les dije al principio, la idea es que cuando se haga el tema de la investigación, se escudriñe, ¿sí? Lo más que podamos en todos estos términos que les estamos nombrando en este momento para llegar al punto central del porqué del accidente de trabajo. Pero les digo, hay que ser muy minuciosos, muy detallistas con toda la información que podamos recopilar. Con elementos y equipos de protección personal suele pasar mucho que de pronto los utilizan en mal estado, los utilizan de pronto el tema del recambio porque les da presa solicitarlos, o utilizan el EPP que no es ideal para la tarea. Entonces, todo eso también hay que verificar. Cuando hablamos de la ubicación, pues esta variable permite entender mejor el evento e identificar aspectos que no fueron tenidos en cuenta en los pasos anteriores, ubicación del trabajador respecto a equipos y herramientas, puntos de operación, entre otros. Por eso también hace un momento les comentaba que la idea es verificar la forma en que el trabajador estaba haciendo su trabajo, ¿cierto? De pronto, pongamos un ejemplo, un andamio colgante, ¿sí? De pronto que el trabajador se haya querido sobresalir del límite de ese andamio, extenderse para cubrir un poco más de terreno y pues sucede el accidente. De pronto también aquí dentro de ese mismo andamio las ayudas mecánicas que de pronto fallen, ¿sí? Entonces todo eso hay que verificar con el tema de la ubicación en esos aspectos. Igual también cuando se habla de ubicación, pues la idea es que cuando se hagan ciertos tipos de trabajos que de pronto pueden ser de alto riesgo, eh, nunca se hagan solos, ¿sí? Que podamos, sean fáciles de acceder y fáciles de ubicar, ¿sí? En dado caso de que suceda algún acontecimiento de esta índole. Por el tema de documentos, como ya lo revisamos anteriormente, la idea es tener procedimientos de trabajo seguro, hojas de vida de máquinas y equipos, informes de inspección, informes de mantenimientos preventivos, accidentes reportados, autopartes de seguridad, identificación de peligros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Revisando la información que en este momento está en pantalla, ya que esto es como una de las pautas que nos da a nosotros, para que nosotros, cuando hagamos la investigación de ese accidente de trabajo, no busquemos culpables, sino busquemos diferentes porqués para llegar al punto del por qué sucede esto. Entonces, aquí mismo estamos siendo muy conducentes con el tema por donde debemos dar siempre una investigación de trabajo, ¿cierto? Buscar diferentes aspectos por los cuales haya podido suceder el accidente de trabajo. Entonces, aquí nos dan un listado de la documentación que en efecto toda empresa debe tener muy presente para evitar este tipo de accidentes, sobre todo con el tema de los procedimientos de trabajo, y pues aquí no lo nombran, pero el tema de socializar todo este tipo de información con los trabajadores. De pronto es muy complejo, de pronto en la mayoría de los casos nos indican que necesitamos al trabajador de manera inmediata y no nos dan el espacio para que nosotros lo podamos capacitar, ¿sí? En toda esta información, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, pues mire que podemos llegar a un punto que el trabajador de pronto no es que yo no conocía esa información, yo no conocía esa hoja de vida,
yo no conocía la forma de inspeccionar esa máquina de manera correcta, yo no sabía que el procedimiento era así. Entonces, sí, entonces yo los invito a que demos esos espacios al área de seguridad y salud del trabajo para que estas, digamos, inducciones y capacitaciones que se le dan a sus trabajadores sean amplias, esa oportunidad y asegurarnos, obviamente, que el trabajador firme esas planillas. Sí, firme esas hojas de asistencia, porque puede que asista, pero si no firma, pues sencillamente él puede decir que básicamente que nunca le dimos esa información. Entonces, tengamos eso también muy presente. Existen diversas metodologías que se pueden utilizar para determinar las causas de un accidente e incidente de trabajo. Lo importante es que estén basadas en datos, hechos reales y objetivos y que al final se llegue a determinar la mayor cantidad de causas posibles. Aquí hay que tener muy en cuenta eh, que en estas metodologías podemos nombrar el árbol de causalidad, la espina de pescado, los 5 porqués, ¿sí? Digamos, hay diferentes metodologías, estas son tres como por nombrar algunas, hay diferentes, y hay que tener en cuenta que estas metodologías, tanto esta metodología como el formato de la ARL que nosotros realicemos para la investigación de accidentes debe tener, pues, digamos, como que estas características para que nosotros identifiquemos los aspectos directos o indirectos, ¿sí? Y las causas inmediatas e inmediatas, que pudieron ser causales para que se generara el accidente o el incidente de trabajo. Entonces, digamos que estas dos deben ir muy encaminadas, ¿sí? Por lo general nosotros o en todas las empresas el procedimiento de investigación de accidente de trabajo pues debe tener arreglado de por sí el formato que se va a utilizar y de una vez debe quedar un solo registro para la investigación de ese accidente de trabajo. Entonces, en este caso, la metodología que va a utilizar la empresa siempre que suceda lo mismo. Con eso, si pues en determinado momento, digamos, llega a salir, no sé, algún miembro del COPAS, por decirlo así, que es el que siempre asistía a esas, pues ya sabemos cuál es esa metodología, ¿sí? Es fácil para que el trabajador la lea, la conozca, y así con eso todos hablamos el mismo idioma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo, este es el modelo de causalidad de accidentes y pérdidas. El modelo de causalidad de pérdidas demuestra que todos los tipos de accidentes tienden a tener las mismas causas básicas. El modelo también indica lo que se debe hacer para controlar estas. Entonces aquí nos hablan de 5 aspectos y nos hablan de algunos factores que se deben tener en cuenta en cada uno de ellos. Entonces, cuando hablábamos de la falta de control, hablamos de programas inadecuados, estándares inadecuados, cumplimiento inadecuado del programa. Entonces, digamos que veamos esta parte como un ejemplo. De pronto tenemos un programa de inspecciones, pero el programa de inspecciones no es acorde con las máquinas que tenemos. Tenemos estándares inadecuados en el programa, ¿sí? O incumplimiento inadecuado al mismo que de pronto nosotros hayamos dicho que dentro de ese programa, no sé, vamos a hacer las inspecciones una vez al mes, pero no, resulta que las estamos haciendo cada 3 meses. Entonces, todo eso hay que verificarlo. Cuando hablo de las causas básicas, entonces factores personales, factores del trabajo, era como les comentaba, uno, digamos, en la parte de los trabajadores, de pronto uno no viene todos los días con el mismo ambiente de trabajar, con las mismas ganas, y los factores de trabajo, pues ya vienen también muy encadenados a ese tema de la maquinaria, de las herramientas, todo lo que tengamos nosotros a la mano para desarrollar nuestro trabajo de una manera concreta. Causas inmediatas, actos y condiciones estándares. Entonces aquí hablamos pues de actos y condiciones inseguras, ¿sí? Actos es todo lo que realiza el trabajador y condiciones, todo lo que se presenta de manera puede generar, llegar a generar en nosotros algún accidente o incidente de trabajo. Cuando hablamos de accidentes, entonces están contactos con energías o sustancias, ¿sí? De mucha estática, cinética, mecánica, ¿sí? Entonces todo esto también se mira dentro de este punto. Pérdidas, pues ya aquí nos hablan si es personales, de personal, perdón, propiedad y encaminada también pues, a los mismos procesos que se generen en la compañía. Proponer medidas preventivas y correctivas. Aquí se debe tener muy en cuenta que esto nosotros lo ligamos
peligros, de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. En ella hay una jerarquización de las medidas que nosotros debemos tener en cuenta para prevenir o corregir una actividad en concreta. Se debe tener en cuenta que esta matriz también se actualiza una vez ocurra un incidente o un accidente de trabajo, cuando es mortal o cuando es grave. Y de todas maneras, así no sea ni mortal ni grave, si es leve, pero nosotros vemos que a futuro puede llegarse a presentar, a volverse un accidente grave, pues la idea es que esa matriz también sufra ciertos cambios. Esta matriz divide las acciones preventivas y correctivas en 5 puntos. Una es la eliminación, ¿cierto? Yo siempre, desde mi forma de pensar, sugiero o indico que la eliminación de cierto riesgo es imposible, teniendo en cuenta que, como les comentaba anteriormente, todas las empresas nacen con un riesgo inherente, ¿sí? De una u otra manera es imposible de eliminar. Además de eso, yo siempre digo que todos los procesos, todos los trabajos, todas las labores tienden a estar relacionadas con el ser humano. Y el ser humano tiende a fallar por alguna razón. Entonces, por eso desde mi forma de pensar es imposible, ¿sí? Eliminar un riesgo de estos, porque todo está ligado también al factor humano. Así sea la más automatizada del mundo, sin embargo, deberá tener en cuenta algún humano que vaya y prenda un botoncito, que le haga un mantenimiento en determinado momento, ¿sí? Entonces, yo sí prefiero más bien hablar con el tema de la sustitución. Digamos, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Usando productos más seguros, pinturas a base de agua en lugar a base de disolventes. Esto lo vería yo más bien como un tema de sustitución, que es lo que vemos aquí en el siguiente punto. Por ejemplo, reemplazar una máquina que esté en funcionamiento por una con mejor protección o productos que es menos, o un producto que es menos peligroso, sí, de acuerdo, ¿cierto? Hay que analizar pues cada una de las actividades que nosotros realicemos, ¿sí? Y verificamos con base en lo que se esté evidenciando o en base a lo que haya ocurrido un accidente de trabajo, pues verificar si podemos llegar a este punto. Entonces, digamos, ahí con el reemplazo de la maquinaria, de pronto, no sé, voy a poner un ejemplo con, no sé, un cargador, porque el cargador, no sé, le hayan arreglado muchas veces los frenos y ya definitivamente nunca funciona y si sigue problemas de ingeniería. Medidas que reducen la probabilidad de exposición al peligro, por ejemplo, la instalación de resguardos de protección o un sistema de ventilación localizado. Entonces, les voy a dar un ejemplo de pronto con ese mismo cargador que nombré anteriormente. No sé, de pronto es que la pala no le sirve, es el proceso hidráulico, ¿sí? Entonces digamos que se le puede meter mano a la bomba hidráulica y se cambia la pala y con eso pues el cargador va a funcionar. Otro ejemplo, de pronto una máquina que genere demasiado ruido y nosotros vamos a colocar pantallas en acrílico, ¿sí? Alrededor de esa máquina para evitar que el ruido se siga propagando por las instalaciones. Entonces, digamos que eso también puede ser un factor para controles de ingeniería. Controles administrativos, medidas que reducen el mínimo riesgo mediante sistemas de trabajo seguro, por ejemplo, rotación de los trabajadores para reducir su exposición o una mejor señalización de seguridad. Aquí también dentro de estos controles administrativos tenemos en cuenta todo el tema de capacitaciones, charlas de seguridad, procedimientos, listas de chequeo, ¿sí? Todo eso que de una u otra manera se genere mediante papeleo, también lo tenemos ahí en cuenta. Y por último se toca el tema de los equipos de protección personal. En teoría, pues es lo primero que al trabajador se le entrega cuando llega a una empresa, ¿cierto? En la mayoría de los casos, dan guantes, botas, cascos, sí, un ejemplo de ello. Porque de una u otra manera ya se han analizado esos riesgos, sí, mediante esa matriz y vemos que de pronto, pongamos el ejemplo de la máquina, ya se le colocó ese apantallamiento, el ruido de una u otra manera se aísla, pero no de pronto cuando estén frente a esa máquina no se minimiza, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Doble protección auditiva para el trabajador, ¿sí? Protectores auditivos de inserción y de copa, ¿sí? Digamos un ejemplo. Se nombra de último, pero de una u otra manera, pues digamos que dentro de las actividades que uno realiza en la empresa es lo primero que se le otorga al trabajador. Proponer medidas preventivas y correctivas, entonces aquí debemos tener en cuenta lo siguiente: ejecutar los planes de acción propuestos, recopilar y centralizar todas las medidas propuestas en un solo punto,
asignar un número específico para facilitar la trazabilidad y hacer seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los planes de acción y reportar a la gerencia. Aquí hay que tener en cuenta que más o menos esto se puede basar tal vez en una lluvia de ideas, en una lluvia de información, ¿cierto? Para ayudar a resolver el tema. Pero la idea es tratar de escoger los más objetivos, ¿sí? Y los más fáciles de poder cumplir, teniendo en cuenta pues que algunos pueden ser difíciles de cumplir, y vuelvo y repito, será echarnos la soga al cuello, ¿sí? Todo esto tiene que ser muy medible, tiene que ser evidenciable, tiene que ser fácil de hacerle el seguimiento. Verificar la efectividad de los planes implementados, estandarizar y divulgar la información a todos los interesados y lección aprendida. Aquí en estos últimos dos puntos debemos tener muy en cuenta que la información de una u otra manera debe llegar a todo el personal, ¿sí? Teniendo en cuenta que si de pronto puede que no sea del área, no sé, vamos a poner un ejemplo, el accidente del pintor, pero y están los eléctricos, los plomeros, ¿sí? Ellos también deben conocer esa información, teniendo en cuenta de que de pronto, por alguna razón o circunstancia, ellos realicen alguna actividad similar a la que realizó esa persona que se accidentó. Por eso esta información se dice que debe llegar a todas las partes interesadas. También, obviamente, esta información debe llegar a la gerencia, a los jefes de área, teniendo en cuenta que sobre ese accidente pues se van a tomar ciertas medidas, ¿cierto? Deben ser consultadas con ellos y autorizadas por ellos y posteriormente se debe presentar también ese seguimiento que se le haga a esas medidas para que en efecto pues nos hallen la razón de que lo que hicimos está bien. El tema de lección aprendida por lo general siempre lo hace el trabajador, ¿sí? Después de que sucede un accidente de estos, para que las personas o los trabajadores entren en conciencia, ¿sí? Y eviten volver a incurrir en actos o condiciones inseguras que pudieron haber conllevado a que el trabajador se accidentara. Tenemos un ejercicio práctico, entonces la idea es visualizar el video, ¿sí? Y que podamos analizarlo, analizar las posibles causas del por qué se presentó ese accidente de trabajo. Posiblemente podríamos utilizar, no sé, la estrategia de los 5 porqués, ¿sí? Para analizar este accidente de trabajo. Observen muy bien el video. Si necesita que lo volvamos a visualizar, lo volveremos a visualizar con gusto. Bueno, observando ese video me gustaría que participaran y me dieran su opinión referente a qué hemos visualizado en el video en este momento. Nos invitemos a Diego Fernando Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, don Diego. ¿Visualizaste el video? Sí, señor. ¿Qué pudimos observar en ese video? ¿Qué identificas tú? ¿Cuál es tu análisis referente al video que acabamos de observar? Pues digamos que veo un auto imprudente de la señora al querer como apilar varios documentos ¿cómo se llama? Haciendo una sola estructura. Y de paso tenía un café al lado que pudo haber ocasionado antes un accidente, pero que lo ocasionó después al momento por decirlo así, se soltó el caucho, ocasionó ese accidente y atrás dos señores también cayeron. ¿Cierto? Entonces digamos que ya analizamos ahí que fueron, de primera instancia, ya lo estás observando, fueron 3 accidentes diferentes en el mismo área de trabajo, ¿cierto? Digamos, el por qué esos accidentes. Entonces, digamos que el primer por qué es por qué sucedió el accidente. En teoría, ahí vendría siendo el primero. ¿Por qué la trabajadora quiso poner un paquete con un mismo caucho? Digamos que si lo visualizamos para la parte del trabajador, que está en la parte trasera, porque quiso, básicamente se ve que está utilizando como una guillotina para cortar un papel. Entonces, digamos, ¿por qué utilizó
porque puso demasiado papel, el segundo porque es porque tomó una posición insegura, ¿cierto? Si lo analizamos por parte de la trabajadora que estuvo hacia la parte de atrás, entonces, ¿por qué se accidentó la trabajadora? Porque el compañero dejó la gaveta abierta, porque ella iba distraída. ¿Qué podríamos más analizar ahí? No sé, ¿qué otro compañero quiere ayudarnos con el tema de estos 5 porqués? No sé, digamos, el compañero, la compañera María de los Ángeles. Bueno, no participó la compañera. Bueno, recordarles, por favor, que en el chat, al inicio de la capacitación, se les colocó el link para que se registraran con el tema del quiz y hay un segundo link sobre el cual, pues la idea es que se evalúen tanto los temas de capacitación como el capacitador y la forma en que se les está haciendo llegar esta información. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esto, recordar que la persona que no diligencia este quiz es como si no hubiera asistido a esta capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, pues de mi parte, eso es lo que les tenía para hoy. Espero haya sido una información muy clara, muy veraz, que sea para su ayuda en los temas laborales. Y nada, les deseo un feliz resto de tarde y un buen inicio de semana. Perdón, por favor. Discúlpame, Sí, señor. es que no A ver si no lo- se ven los links. Los links están aquí al principio ya los vuelvo a... Por favor, sí, es que o sea, ingreso y no se ven. Entonces, O sea, ingresas al link y no se ve. al chat, sí, no, al chat y Ah, ok. no veo los links. Ahí te envío el primero y ya les dejo el segundo. Listo, ya están los dos links ahí disponibles para que entren y los resuelvan ambos, por favor. Entonces, pues de mi parte, como les comentaba, les deseo un feliz resto de tarde y un buen inicio de semana. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes por su tiempo, por escucharme. Espero pues esta información haya sido muy, muy importante y relevante para ustedes. Ok.